Hola, buenas tardes, amado joven. Bienvenido a este servicio de jóvenes, el segundo servicio del mes de mayo. Espero que hoy o ayer se hayan comportado muy bien con las mamás, ya que este segundo fin de semana es cuando se celebra el Día de la Madre. Entonces, bueno, que yo sé que salir con la mamá en este fin de semana es complicado porque los restaurantes son llenos, traen la comida fría, no lo atienden bien, no podemos atender bien a las mamás, pero por lo menos que de pronto en casa la hayan atendido, le hayan hecho un almuerzo delicioso, le hayan dado un detalle, aunque quizá ellas no esperan mucho los detalles, ¿sabes? Ellas esperan de nosotros nuestro amor y nuestro afecto y nuestro cariño. Honrarlas, honremos a nuestras mamás, honremos a nuestras esposas, los que somos casados, honremos a nuestras abuelitas, las que las tenemos, y la palabra de Dios dice que el que honra a padre y madre tendrá largos días de vida sobre la tierra. Hoy estoy en un lugar diferente, miren lo que está al fondo. Aquí hay un mural. Este mural lo hicieron los jóvenes que nos acompañaron en el primer servicio presencial de jóvenes, primer encuentro aquí en casa. Y escribieron mensajes como, mira, tenemos que empezar diciendo que somos conquistadores, ¿no? Somos los jóvenes, somos unos conquistadores. Alguien escribió, dejémonos guiar por Dios. Alguien más escribió que bueno, eso lo escribí yo. Qué alegría compartir con todos ustedes, Dios les bendiga. Alguien escribió, el amor de Dios es verdadero. Y todo esto lo escribieron jóvenes, jóvenes que me están viendo, jóvenes que han estado siguiendo los servicios de jóvenes. Y los motivo a que no se pierdan el segundo encuentro de jóvenes en casa presencial. Lo vamos a hacer dentro de 8 días. El próximo sábado 21 de mayo vamos a estar aquí disfrutando personalmente, presencialmente con todos ustedes. Vamos a tener música, vamos a tener un mensaje poderoso, vamos a tener una tarde de compartir con nosotros, vamos a conocernos, cuáles son nuestros hobbies, cuál es nuestra música preferida. Mira, Dios me da libertad, paz y libertad. El amor de Dios lo es todo. Y esto lo están escribiendo los jóvenes. Y hoy tenemos un mensaje que habla de eso que está pasando con los jóvenes y lo que va a pasar con los jóvenes en esta nación. Hace 8 días orábamos por, por los jóvenes de Colombia. Hace 8 días orábamos para que Dios levantara esa generación, que Dios quitara de sus corazones a los jóvenes que tenían de pronto vicios, que tenían cosas malas, pero también que protegiera a los jóvenes que estaban en medio de un conflicto armado y los jóvenes que por dejarse atraer por los vicios, por las drogas, por el alcoholismo están en calle. Pero en esta tarde te invito a que iniciemos alabando al Señor. Y hay una canción viejita que empieza así, mira. Si tú te la sabes, cántala allí en casa. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado. Tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré. Mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado.
tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, díselo. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Díselo. Dile: en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. Díselo. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Yo te alabo y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Dale un fuerte aplauso allí donde estás al Señor. Y vamos a decirle en esta hora que nos rendimos delante de su presencia. Y vamos a tener una actitud de adoración delante del Rey. Dile: Señor, ante ti postrado estoy aquí. Te rindo mi ser. Dile: te rindo mi ser, Señor. Te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor. Vengo a tus pies. Vengo a tus pies. Dile: a ti me rindo. A ti me rindo. Nos rendimos ante ti, Señor. Nos rendimos delante de tu presencia. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Con tu amor, mi corazón levanta un clamor. Háblame, Dios, háblame, Dios, háblame, Dios. Dile: a ti me rindo, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti Dile: a ti me rindo, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Y allí donde estás, en tu casa, en tu oficina, donde te encuentres, dile: Señor, a ti me rindo delante de tu presencia. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple
Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Dile con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo. Nos rendimos delante de ti, Señor, declarando que tú eres el único Dios, el único Señor, que levanta nuestras vidas, Señor, que levanta nuestro corazón, amado Dios, que puedes hacer lo imposible, amado Dios, que puedes cambiar este país, que puedes cambiar esta nación, Señor. Nos rendimos delante de ti, porque tú eres eterno, Señor. Gracias, Señor. Gracias, magnífico Dios. Gracias porque tú eres sobrenatural y llenas todo mi ser de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Listo, amado joven, dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a ponernos cómodos para escuchar este mensaje que Dios nos ha traído en esta noche. Bueno, amado joven, buenas tardes. Bienvenido una vez más a este poderoso servicio de jóvenes, este servicio que está diseñado y planeado exclusivamente para ti. Tú que eres adolescente, tú que eres joven, tú que estás empezando a planear cosas, estás tomando decisiones que no son fáciles, pero las estás tomando. Quiero decirte que en Colombia viene algo grande para los jóvenes, viene algo grande para la iglesia cristiana. Y no solo para la iglesia cristiana, para todo aquel que quiera sumarse a lo que Dios tiene para este país. Porque hay unos que dicen, no, es que mi religión es la única que salva. Por ahí hay algunas religiones que dicen eso. No, pero es que si usted no hace parte de mi religión, usted se va a ir para el infierno. Mira, yo sé que quizá me van a criticar, me van a juzgar, quizá los religiosos van a lanzarme ladrillos o van a lanzarme piedras, pero déjame decirte que la religión no salva. Ni el cristiano es salvo, ni el católico es salvo, ni el musulmán, bueno, ni el mormón, ni todas estas religiones que se han creado, se han inventado los hombres. Salvan. ¿Sabe quién es el único que salva? Jesús de Nazaret. Si tú dices que eres católico, pero tienes a Jesús de Nazaret en tu corazón y practicas la palabra de Dios y haces todo lo que Jesús te enseñó, déjame decirte que tú eres una persona salva. Pero si tú dices ser cristiano, si tú dices ser católico, y así como alguien dijo en esta semana,
Yo soy católico, pero nunca voy a misa, pero soy católico. Pues es que el ser católico no te va a salvar. El ser cristiano, yo soy cristiano, nunca voy a la iglesia, no me interesa ir a la iglesia, no me interesa servir, pero yo soy cristiano porque escucho música cristiana cuando voy en el carro. Eso no te va a salvar. Una religión no te va a salvar. Un título no te va a salvar. Cuando llegues al cielo, tú le vas a decir allá en el tribunal al Señor, porque hay un tribunal. Cuando tú te mueres, eso que dicen que eso es mentira, no, eso es verdad, la palabra lo dice. Lea la palabra y todo lo que diga la palabra, eso va a pasar. Y allá te van a decir, ¿y tú qué? Ah, yo soy cristiano, yo escuchaba las alabanzas por el carro. Nunca fui a la iglesia, nunca me interesó servir. De vez en cuando hacía obras buenas. Y dice la palabra de Dios que a los tibios los vomitará Dios de su boca. Ni tienes que ser caliente o tienes que ser frío, pero los tibios serán vomitados. Porque Dios te dirá, fuera de mí, yo jamás te conocí. La religión no salva. Lo que salva es la relación que tú tienes con Dios. El título de que yo soy esto, yo soy lo otro, eso no te va a salvar. Te va a salvar la relación que tú tienes con Dios. Yo soy católico, pero no voy a misa. Entonces no tienes una relación con Dios. Yo soy cristiano, pero no me interesa ir a la iglesia. Por la radio escucho el mensaje. Ahora como nos volvimos todos tecnológicos gracias a la pandemia, entonces yo ya no voy a la iglesia. Yo en la casa pongo el servicio del pastor Rafael todos los domingos y la paso chévere. Y mientras él predica, pues yo puedo ir adelantando la planchada, puedo ir adelantando el almuerzo, no me gasto la plata en el transporte. No hay una relación, porque entonces se convirtió todo light. Mira, estoy hablando de algo que no estaba dentro de mis planes, pero lo que te quiero decir es que viene un avivamiento grande para Colombia de parte de Dios. Dios quiere levantar la juventud de Colombia. Dios quiere levantar los adolescentes. Dios quiere levantar los niños y los adultos. Porque el mensaje de Dios tiene que ser anunciado a todos los rincones de la tierra. Y Colombia va a levantarse en un avivamiento. ¿Y tú qué estás haciendo, amado joven? ¿Tú qué estás haciendo para este avivamiento? ¿Quieres ser parte de este avivamiento? ¿Quieres ser parte de lo que Dios tiene para Colombia? ¿Quieres tener esa relación con Dios? No vivir de una religión, porque nos volvimos religiosos, porque nos volvimos estáticos, porque nos volvimos de un título, de la moda. Entonces está de moda ser cristiano, entonces seamos cristianos. Y en la calle le dice uno a una persona, Dios te bendiga, y todo el mundo te dice, amén. Ay, ¿es cristiano? Sí, yo soy cristiano, pero no voy a ninguna iglesia cristiana. ¿Es cristiano? No, yo soy católico, pero está de moda decir amén. Entonces, esto no se puede convertir en moda. Yo te invito en esta tarde a que haya una relación. Queremos que haya una relación con Dios. Y quiero hablarte de algo que pasó con un rey que se llamaba Josías. Usías. Vamos a abrir nuestra Biblia, los que tienen Biblia en casa, y si no la tienen, por favor, consigámosla. Vamos a abrir ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo. Yo voy a leer la Biblia, la nueva versión. ¿Sí es la nueva versión? Sí, la nueva versión internacional. Es que yo estudio los mensajes en tres versiones. En la nueva traducción viviente, en la nueva versión internacional y en la nueva Reina Valera. ¿Por qué la estudio en todas esas? Porque cada una está en una traducción diferente y a veces es más entendible en una que en otra. En esta ocasión voy a leerles la nueva versión internacional y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Dice el 2, Josías hizo lo que agradaba al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Y el 3 dice, en el año 8º de su reinado, siendo aún muy joven, Josías empezó a buscar a Dios al Dios de su antepasado David. En el año 12º empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando
los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Cera y los ídolos y las imágenes de metal fundido. Aquí nos está hablando de cómo inició Josías en su reinado. Y podemos ver en la palabra de Dios que Josías llegó al reinado, a Judá y a Jerusalén, cuando estaba en caos. Que la palabra de Dios dice que el papá de Josías era un hombre perverso, era un hombre malo. Manasés se llamaba. Era un hombre que levantó altares a la diosa Acera, a un demonio. Y entonces, obviamente, Dios tuvo que alejarse de él. Él era el hombre más malvado que había tenido Israel como rey. En todo Israel era el hombre más malo que había, dice la palabra de Dios. Y pues imagínense cómo encontró Josías este país, donde había violencia, donde habían robos, donde había prostitución, donde había homosexualismo. O sea, encontró un país terrible. Y él subió con 8 años. O sea, mi hijo va a cumplir 7 años. Y es un niño. Y aunque a veces hace aportes muy interesantes, pues es un niño, tiene mentalidad de niño. Y al ver el caos que estaba viviendo todo el pueblo de Israel, por causa de este mandato de Manasés, pues la tenía muy difícil. Yo creo que él llegó allí y vio y se subió al balcón de su palacio y miraba todo el desorden que había, veía alcoholismo, veía drogadicción, porque seguramente en esa época ya existía todo eso, veía todo el caos, pero él se acordó de un antepasado que tuvo, el tatarabuelo, que era el rey David, y el rey David era un hombre totalmente opuesto a lo que fue Manasés. El rey David era un hombre, dice la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios. Era un hombre que reinó con temor de Dios. Y aunque cometió errores, porque cometió errores, él siempre trataba de hacer lo correcto delante de Dios. Y Dios le enviaba a sus profetas y él escuchaba y en el campo de batalla levantaba oración a Dios y Dios le ayudaba a salir adelante. A salir adelante. Y él se acordó de ese tatarabuelo o más tatarabuelos por allá atrás. Y dijo, yo quisiera ser como ese hombre, ese ejemplo de hombre. Porque cuando David, el rey David, cuando mi antepasado David fue el rey, esta nación era próspera. Y eran los campos verdes. Y había mucha provisión. Y las personas adoraban a Dios. Y Dios no respondía. Y vinieron todos los enemigos a atacarnos y nunca nos vencieron. Pero ahora mira cómo encuentro yo este reino, esta nación. Y entonces dice la palabra de Dios que él empezó a hacer lo bueno y lo correcto delante de los ojos de Dios. No siguió los pasos de su papá. No siguió los pasos de lo que estaba viniendo, de lo que estaba pasando. Yo creo que él tuvo que cambiar todo el gabinete, todos los consejeros, todos los ministros, todos los que le rodeaban a Manasés, tuvieron que ser modificados. Porque él quería darle un toque diferente a ese reinado. Entonces ya no quería más idolatría, ya no quería más perversión, ya no quería nada más de todo eso. Ahora, yo siempre me vengo para la actualidad. Muchas veces nosotros no nos importa o pasamos desapercibido todo lo que nos rodea. ¿Qué está pasando en tu barrio? ¿Qué está pasando en tu colegio? ¿Será que llegó un rector que quizá no le importa el orden, no le importa nada y todo el mundo está haciendo lo que quiere? ¿Será que en la universidad, bueno, cuando hay un paso del colegio a la universidad, uno se encuentra con muchas cosas diferentes, porque en el colegio le prohibían a uno todo, ¿cierto? Entonces, en el colegio tienes que portar bien el uniforme.
En el colegio tienes que cortar bien tu cabello. Yo que estudié en un colegio eh, del ejército, allá nos tenían que, controlaban el cabello, nos controlaban el uniforme, la pulcritud, los zapatos tenían que ser bien embetunados, brillantes. No podían los estudiantes de 11 décimo que ya tenían barba, no podían usar barba. Ahorita uno ya ve los colegios y ya uno ve los estudiantes de 11 con barba. Uno ve los estudiantes, bueno, depende del colegio. En el colegio donde yo estaba, pues no se podía uno ni siquiera un tatuaje. Las mujeres no podían usar el esmalte de color. Pero pasar del colegio a la universidad, pues es un cambio total. En la universidad, pues tú no usas uniforme, te vistes como quieres. Si te quieres dejar el cabello largo, déjatelo largo. Si te quieres maquillar como mujer, no, las mujeres si se quieren maquillar, no, si usted se quiere maquillar siendo hombre como mujer, pues allá tampoco le van a decir nada. Pero las mujeres podían llegar maquilladas, podían llegar con sus uñas rojas, con sus uñas negras, con sus uñas moradas, como quisieran. Y hay muchos jóvenes que llegan a estos cambios y entonces, como nunca lo habían podido hacer, se van al extremo. Y entonces ahí donde empiezan a crearse tribus urbanas, entonces que los hemos, entonces que los unos, que los otros, terminan metidos en cosas terribles, entonces empiezan a gustarse entre mujeres, los hombres empiezan a gustar. Bueno, empieza a haber una cantidad de desorden y una cantidad de situaciones que empiezan a hacerte desviar, joven, del camino al rumbo que deberías llegar. Te desvías del camino. Y esto le pasó al reinado de Manasés. Pero Josías dijo, ya no quiero esto. Yo quiero darle un rumbo diferente a mi nación. Yo quiero hacer lo que hizo mi abuelo. ¿Qué has hecho tú en tu barrio? ¿Será que tú estás siguiendo los mismos pasos de lo que hizo tu papá? De pronto si tu papá era el reconocido porque era el que se la pasaba en la tienda viernes, sábado y domingo, entonces vas a seguir los pasos de tu papá. ¿Será que en el barrio te reconocían a tu papá porque era el más violento, de pronto era el más conflictivo? Y entonces, ay, allá viene el hijo del conflictivo, de pronto también es conflictivo. Es necesario hacer un cambio. Es necesario hacer un stop, porque seguramente nuestro papá de pronto si tiene una fama mala, no conocía o no tenía temor de Dios. Por ejemplo, voy a hablar de mi papá. No sé si mi papá escucha este mensaje, pero voy a decirlo, mi papá, bueno, en mi familia había una generación de infidelidad. Y yo cuando me casé dije, o antes de casarme dije, yo no quiero seguir con esta maldición. Yo necesito hacer un cambio. Yo vi llorar a mi mamá muchas veces por causa de esa infidelidad, por causa del abandono del hogar. Y yo decía, yo no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí. Y yo no quiero que mi esposa sufra como mi mamá sufrió. Y yo dije, hasta aquí, yo corto con esta maldición y quiero empezar a caminar delante de los ojos de Dios. Correctamente delante de los ojos de Dios. Y empecé a caminar. Y no ha sido fácil porque el matrimonio no es fácil. Y el enemigo pone delante de uno la tentación. Pero aférrate a Dios si eres casado. Si quieres romper con una maldición, no es que la familia, la maldición es el alcohol, entonces mi bisabuelo fue alcohólico, mi abuelo fue alcohólico, mi papá tiene problemas con el alcohol y es que ahora yo también empecé con esos problemas. Empieza a romper esa situación. Josías tomó la decisión de romper esa situación, de romper esa maldición. Y recordó que David, que su antepasado, que su tatarabuelo, por allá hace muchos años, tenía una relación con Dios. Y recordó que en ese entonces Israel era una tierra bendecida. Y él dijo, yo quiero que mi tierra sea bendecida. Yo quiero cambiarle la historia a esta nación. Y yo te invito a ti en esta tarde a que tomes esa decisión. Vamos a cambiar el rumbo de esta situación. Voy a cambiar el rumbo de mi familia. Voy a cambiar el rumbo de mi vida. Puede que mi familia, puede que mi papá, puede que mi abuelo haya tenido problemas con algo. Pero hoy tomo la decisión de cambiar el rumbo
a mi vida. Y entonces Josías tomó la decisión e hizo tres cosas. Tres cosas hizo. Lo primero que hizo fue empezar a buscar a Dios. Él tenía claro que el éxito de David era su relación con Dios. Entonces él no dijo, yo soy cristiano, pero no me interesa ir a la iglesia. Porque ¿en dónde dice eso? Una vez alguien me dijo eso, y yo le dije, pues en la Biblia dice que debemos congregarnos. Y me respondió, pero es que ahí no dice que nos congreguemos en una iglesia. Yo me puedo congregar en la sala de mi casa con mi hermana, con mi papá y todos estamos escuchando el servicio. Pues aquí nos dice la palabra de Dios que tenemos que congregarnos. ¿Para qué? Para ayudarnos los unos con los otros, para apoyarnos, para amarnos los unos con los otros. Entonces, además de congregarnos, necesitamos tener una relación con Dios. ¿Tú tienes una relación con Dios? Porque hay otros que van a la iglesia. Y van a la iglesia porque la mamá lo obligó. Yo iba a la iglesia obligado, porque mi mamá, yo tenía 9 años, 10 años y mi mamá, todos vamos para la iglesia. Y nos levantaban en contra de nuestra voluntad porque era el domingo, el día que uno podía dormir hasta tarde. Pero nos levantaban y además como no teníamos dinero nos tocaba irnos caminando hasta la iglesia que nos quedaba como a unas 50 cuadras. Y después del servicio de volvernos otras estas 50 cuadras para la iglesia. No, llegábamos rendidos a la casa. Pero íbamos a la iglesia. Pero de pronto nosotros pasábamos por la iglesia, pero la iglesia no pasaba por nosotros. Entonces hay muchos jóvenes que van a la iglesia porque sus papás los llevan a la iglesia. Porque no te puedes quedar en casa porque nos vamos todos para la iglesia y es la orden. Pero seguramente salen de la iglesia y siguen siendo las mismas personas. No hay una relación con Dios. Vienen a la iglesia y el único contacto que tienen en su vida con Dios es cuando están en la iglesia. Salen de la iglesia y se les olvida quién es Dios. Por allá de vez en cuando tienen un problema dice, ay Dios mío, ayúdame. Ay el examen, Dios mío, dame sabiduría. Pero seguramente no hay una relación en la que tú en casa medites en la palabra de Dios, que tú en casa tengas un momento de oración con Él. Es el momento a tener. Y esa fue la primera decisión que tomó Josías. Buscar de Dios, tener una relación con Dios. Y en la Biblia hay dos cosas que dice, y es que Josías empezó a odiar el pecado. Josías empezó a detestar todo lo que su padre hacía. Y aquí dice, en el versículo 3 de Segunda de Crónicas 34, que fue el que acabamos de leer, dice, en el año 8º de su reinado, siendo aún muy joven, Josías empezó a buscar al Dios de su antepasado David. Empezó a buscar a Dios. O sea, en el año 8º de su reinado, él subió a los 8 años y 8 años después tenía 16 años, según mis matemáticas. Y entonces a los 16 años dijo, no, aquí necesitamos una ayuda divina. Aquí vamos a empezar a buscar a Dios porque ya no hay nada que hacer. Ya saqué al consejero 1, el consejero 2, ellos me dan malos consejos. Aquí el único que nos puede ayudar es el que le ayudaba a mi antepasado David, que fue Dios. Y empezó a buscar a Dios. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Lo primero es que se empezó a someter a Dios. Se empezó a someter a Dios. ¿Y qué más hizo? Empezó a resistirle al diablo. La palabra de Dios dice que nos sometamos a Él, ¿cierto? Que le temamos a Él y que le huyamos al diablo. Eso fue lo que hizo Josías. Y empezó a resistir al diablo. Y para muchos jóvenes es difícil resistir al diablo, ¿sabes? El diablo se presenta de muchas maneras. Y el diablo siempre va a tener la clave exacta que puede llamar tu atención. Entonces, si a ti te llama la atención los videojuegos, pues el diablo va a utilizar los videojuegos para atraparte y para llevarte. Si a ti te gusta el alcohol, si tienes problemas con el alcohol, pues vas a tener amigos que te van a invitar y no, tranquilo, si no tienes plata, pues vamos. Nadie le está pidiendo plata, vamos que nosotros le gastamos. Y así sucesivamente.
Si tu debilidad son las mujeres, pues te van a aparecer muchas mujeres que te van a ofrecer de todo. Si tu debilidad son los hombres, se te van a aparecer muchos hombres que te van a ofrecer. Si tu debilidad es el dinero, igualmente el enemigo sabe cuál es tu debilidad. Pero pilas, porque estas cosas te pueden llevar al abismo, a la perdición, a la muerte. Pero Josías empezó a buscar a Dios. Y te invito a que si quieres ser ese joven que haga parte de ese avivamiento, empecemos a buscar a Dios. Empecemos a tener victorias. Y entonces empecemos a someternos a Dios y resistirnos al diablo. ¿Sabes una cosa? Les decía ahorita, hace 8 días orábamos por los jóvenes de que se desaparecían, a los jóvenes que hacen parte de la violencia, pero también los jóvenes que son víctimas de la violencia, a los jóvenes que han sido violentados y están en un hospital o están en un cementerio, y jóvenes que han sido los que violentan, que quizá en este momento siguen violentando, o quizá están encerrados en una prisión, sin familia, sin sueños, sin anhelos, quizá consumiendo droga para olvidar todo el vacío que están sintiendo. Hay muchos jóvenes que necesitan de ti y de mí. Hay muchos jóvenes que necesitan de jóvenes como Josías, que determinaron seguir a Dios para que toda la ciudad, para que todo el país conociera que hay alguien que puede tener solución. Te invito a que empecemos a buscar a Dios. Te invito a que empecemos a leer la Biblia. Te invito a que empecemos a ser parte de este avivamiento. Hay muchos jóvenes que necesitan de jóvenes como tú. Hay muchos jóvenes que necesitan un consejo como el que tú puedes dar. La Biblia dice que debemos amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y muchas veces somos indiferentes con la necesidad que tienen otros. Muchas veces somos indiferentes con el que está en la calle pidiendo una moneda. Muchas veces somos indiferentes, pero o sea, lo que yo quiero decir es, quizá no tienes que aportarle una moneda, una limosna, porque seguramente estás aportando su indigencia. Pero un día iba Pedro y dijo, yo no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. Y a esa persona le hizo el milagro. Muchas veces es necesario que nos acerquemos a alguien y le digamos, ¿estás bien? Me pasó en el trabajo. ¿Estás bien? Vi una compañera que estaba llorando. Bueno, no era, es una compañera, pero muy poco hablaba yo con ella porque era de otra área. Era la secretaria personal del director de la entidad, del área, perdón. Y estaba llorando. Y le dije, ¿estás bien? Y apenas me vio, pues no me dijo nada, agachó la cabeza y siguió llorando. No tenía confianza conmigo, obviamente. Yo le dije, lo único que yo puedo hacer es orar por ti. No sé qué te pasa, no sé qué estás viviendo, pero yo voy a orar por ti. Y ahí Dios hizo la obra. Y es necesario que en este tiempo, jóvenes, nos levantemos a orar por otro. Jóvenes, nos levantemos a ponerle la mano en el hombro a otro y decirle, oye, no estás solo. Oye, hay alguien que puede traer solución a tu problema. Oye, hay alguien que me sacó a mí de ese vacío, me sacó a mí de esa situación. Y ese es Dios. Y podamos orar por esa persona. Podamos orar por alguien. Cuando tú te acercas a Dios y cuando empiezas a cultivar una relación con Dios, ya vas a empezar a tener necesidad de orar. Vas a sentir la necesidad de leer la palabra. Vas a tener la experiencia de disfrutar con Dios. Porque cuando tú tienes una relación con Dios y oras y lees la palabra, empiezas a disfrutar esos momentos con Dios. Y cuando tú te metes en la presencia de Dios, mira, al principio cuando yo empecé a orar en casa,
Pues para mí no fue nada fácil, era un martirio. Porque entonces uno miraba el reloj y de por allá el líder decía, ay, es que yo oro 1 hora. Y yo decía, uy, pero yo oro 3 minutos y se me acabaron las palabras y ya no sé qué decir. ¿Y ahora qué hago? Pero cuando tú empiezas a tener una relación, es como cuando tú estás conociendo a una persona y quieres hablar y hablar más con esa persona y quieres conocerla más y quieres que te cuente más y quieres, entonces se convierte en una relación que uno no quiere soltar. Y todo el tiempo, y si tú estás todo el tiempo con él, vas en el bus y vas conectado con Dios, y estás en la oficina y estás conectado con Dios, y llegas a la casa y sigues conectado con Dios, pues es una persona que va a estar constantemente contigo. Y te vas a dar cuenta que esa relación va a ser algo muy, muy diferente y algo muy sobrenatural. Y cuando tengas la oportunidad, escucha alabanza. Y cuando tengas la oportunidad, canta. Y cuando tengas la oportunidad, lee la Biblia, que allí es la respuesta a muchas cosas que tú necesitas. Y cuando tengas la oportunidad, habla con Dios. Y empieza a cultivar la relación. Y Josías tomó la decisión de tener una relación con Dios. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer para ver un cambio en los demás. Josías no dictaminó que la gente conociera a Dios sin antes él conocerlo. La gente no dictaminó que la gente tenía que tener un tiempo delante de Dios 3 veces al día hasta que él no lo experimentó antes. Entonces el llamado y la invitación es a que tú experimentes primero esa relación con Dios. Toma la decisión de buscar a Dios. Cuando tú tengas esa relación, ya puedes impregnar a otro de Dios. Ya puedes abrazar a uno, abrazar a otro y decir, mire, hay un Dios que nos puede ayudar. Hay un Dios que puede traer un cambio. Con toda la inseguridad que hemos estado viviendo en este país, porque no es solo Bogotá, aquí en Bogotá está tremenda la inseguridad, pero de pronto tú estás en otra ciudad y allá también estás experimentando inseguridad. Lo primero que debemos hacer es buscar a Dios. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer? Empezar a, lo contrario es odiar el pecado. ¿Y qué fue lo que hizo Usías? Usías dijo, vamos a eliminar todas las imágenes y vamos a quemar todo eso que no pertenece a Dios y toda la idolatría y vamos a derrumbar todas esos monumentos de la diosa Acera. Y empezó a quitar todo lo que no hacía parte de Dios, de ese Dios que estaba buscando, de ese Dios de David. Y empezó a odiar el pecado. Y empezó a quemar todo eso y empezó a limpiar. Quitó las imágenes que habían en su castillo, quitó todas las estatuas que no le estaban aportando a lo que él traía. ¿Qué tienes que quitar tú? ¿Qué tenemos que quitar nosotros? Quizá hay música que nos contamina. Quizá nos gusta cierto tipo de música que nos contamina. Cierto tipo de películas, perdón. Quizá vemos series que nos llevan a cosas demoníacas, a ocultismo, a magia negra, a hechicería. Quizás eso es lo que nos está vendiendo la más media. Porque el enemigo sabe por dónde entrar. Quizá me gustan esos videojuegos donde me gusta matar a todo el mundo y coger un carro y atropellar al que se me atraviesa. ¿Dónde está el amor de Dios en todo esto? Es necesario, primero, tener una relación con Dios, pero segundo, empezar a odiar el pecado. Empezar a odiar las cosas que no nos aportan cosas positivas. Y en Colombia existe todo esto. En Colombia existe la idolatría. En Colombia existe la prostitución. Todo lo que existía en ese Israel que dejó Manasés. En Colombia existen todos esos movimientos gays y muchas cosas más. Yo quiero que le damos un momentico Jeremías 1:5, porque hay muchos jóvenes que creen que son un accidente. Hay muchos jóvenes que
sin haber nacido sus papás ya los habían abandonado. Hay muchos jóvenes que nunca conocieron a su papá y en algún momento se pusieron a indagar quién era y lo encontraron y esta persona les dijo, no, yo no quiero ni conocerlo, yo no quiero ni verlo. Y crean en ellos una autoestima muy bajo. Crean en ellos hasta un problema para la sociedad. Porque empiezan a intentar suicidarse, empiezan a hacer lo malo, porque quiero llenar mi vacío con otras cosas. Pero mira lo que dice Jeremías 1:5, dice, antes de formarte en el vientre, y te está hablando Dios a ti, amado joven, antes de formarte en el vientre de tu mamá, antes de que, antes de que tu papá fecundara a tu mamá, óyelo bien, ya te había elegido. Quiere decir que tú que me estás escuchando en esta tarde, tú que me estás viendo, déjame decirte que Dios ya te había elegido antes de que se te fecundaran. Antes de que nacieras, ya te había apartado, dice esta palabra. Te había nombrado profeta para las naciones. Así que levanta ese ánimo. Tú no eres un error. Tú no eres un accidente. Tú tienes un propósito. Y tú eres un campeón y tú tienes una meta. Aquí dice que Dios ya te había escogido desde antes que tú nacieras. Tú tienes el propósito de levantar ese avivamiento en este país. Y no importa lo que haya hecho tu papá, no importa lo que te diga tu mamá, porque hay mamás que dicen, no, es que usted es un error. Es que por su culpa, mire, por su culpa no pude ser profesional. Por su culpa perdí la oportunidad de mi vida. No importa que te digan todo eso. Ahí lo que tienes que saber es que tú tienes un propósito. Que hay un propósito de Dios para tu vida. Y que Dios, dice la palabra de Dios, que te había elegido antes de que te formaran en el vientre de tu madre. Entonces tienes que decir, yo sirvo, yo tengo un propósito y Dios me creó con un propósito. Y Dios me da las herramientas para que ese propósito sea real en mi vida. Y yo quiero seguir leyendo en el versículo 7. Dice, pero el Señor me dijo, no digas, oye bien, y eso es para ti, que tú dices, no, pero es que todavía no, no, pero es que primero voy a estudiar, no, pero es que yo estoy joven. Mira, puntualmente dice, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Acuérdate que Josías empezó a reinar a los 8 años. 8 años. ¿Cuántos años tienes tú? Dice, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie. Óyelo bien, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Y el 9 dice, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he aquí puesto en tu boca he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y sobre reinos. Quiero que sepas que Dios ha dado autoridad sobre tu vida. Dios ha ungido tu vida. Y si tú estás en esta tarde escuchándome, es porque Dios te puso ahí para escucharme. Y este mensaje es para ti. Y te mido a ti directamente porque Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. Y si tú dices, no sirvo para nada, y si tú dices, yo no nací para esto, yo no sé qué hago en esta familia, yo no sé qué hago en esta iglesia, yo no sé por qué estudié esto, déjame decirte que todo ha tenido un propósito. Y Dios tiene un propósito para ti. Es tiempo de dejar a un lado esas malas amistades. Es tiempo de dejar a un lado esa música que no te aporta mensajes de Dios, mensajes positivos. Es tiempo de dejar esos videojuegos. Es tiempo de dejar esas series, esas películas que no van en consecuencia a lo que Dios quiere para tu vida. Puede que tu papá no haya sido el más bueno. O quizá ni siquiera lo conociste. Puede que tus abuelos no hayan sido los mejores. Pero Dios para ti tiene un llamado. Y Dios tiene para ti algo muy grande.
Y mira lo que dice acá. Vamos a seguir en el 10. ¿Qué dice? El 10 dice, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Tienes la autoridad para construir y plantar, pero también tienes que derribar. Antes de construir, aquí está el orden, mire, primero para arrancar y derribar, después para destruir y demoler, y después dice para construir y plantar. Es necesario que derrumbes todo ese viejo hombre. Es necesario que derrumbes todas las malas amistades, los malos pasos, para que puedas empezar a construir lo nuevo, para empezar a edificar y a sembrar cosas nuevas. Cuando hay una edificación vieja, muchas veces se toma la decisión de derrumbar todo para que se levante un edificio fuerte, un edificio con buenos cimientos. Porque si dejan esa construcción vieja y encima empiezan a edificar, pues ya tiene unas bases dañadas, ya tiene unas bases podridas, afectadas por los años, por todo lo que pudo haber pasado en esa edificación. Y va a llegar el momento en que se va a caer todo. Por eso dice, es momento, hay tiempo para arrancar, para demoler, para destruir. Quitemos toda esa edificación vieja, todo eso que nos ha traído problemas, todo eso que nos ha traído dificultades y empecemos a construir algo nuevo. Pero primero tienes que arrancar. ¿Qué arrancamos? Pues los malos hábitos. ¿Qué arrancamos? La música que no nos aporta positivamente. ¿Qué arrancamos? La pornografía. ¿Qué arrancamos? La mentira. Arranquemos todas estas cosas que no nos traen nada bueno. Y ahora, ¿qué más hizo? La tercera cosa que hizo Josías. Dice, levantó casa de Dios. Y vamos a mirarlo ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 8. Dice acá, se me perdió el 8, en el año 18 de su reinado, ya era más grandecito, después de haber purificado el país y el templo, 18 años duró limpiando el país, purificándolo. 18 años duró con una relación con Dios y limpiando. Entonces quitó todas las imágenes y lo más difícil yo creo que no fue quitar las imágenes, porque las imágenes pudo haberlas quitado en una semana. Lo más difícil que se demoró 18 años fue cambiando la mentalidad de los israelitas. Cambiando el chip, ya no era la diosa Cera la que les, entre comillas, suplía sus necesidades, ya era el Dios de David. Tenía que, tenían que ver el milagro, tenían que ver el cambio. 18 años, dice, que duró para haberse purificado el país y el templo. Y dice, Josías envió a Safán, hijo de Salías, y a Masías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joa, hijo de Joacás, a que prepararan el templo del Señor su Dios. ¿Qué hizo Josías? Levantó la casa de Dios. Y yo sé que le estoy hablando a jóvenes arriesgados. Yo sé que le estoy hablando a jóvenes que pueden levantar la casa de Dios. Y la casa de Dios no se encierra en cuatro paredes, no es un templo. ¿Sabes? Cada uno de nosotros podemos ser iglesia. Y cuando tú vas llevando el mensaje, estás haciendo iglesia. Yo sé que hay jóvenes que están dispuestos a levantarse. Mira, esta iglesia necesita mucho apoyo. Estamos en proceso de levantamiento. Después de la pandemia, la gente ya no quiere asistir a las iglesias. Después de la pandemia, nos gustó la comodidad de los mensajes en la cama los domingos. Y entonces aquí en la iglesia necesitamos músicos. Aquí en la iglesia necesitamos maestros de niños. Aquí en la iglesia necesitamos líderes de adolescentes, líderes de jóvenes, líderes de damas, líderes de hombres. Necesitamos manos que nos ayuden.
Y es necesario levantarnos, amado joven. Y con esto termino. Es necesario que tengamos la relación con Dios. Segundo, que odiemos el pecado. Y tercero, que levantemos la casa de Dios. Voy a terminar con este versículo que está en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es necesario que nos acerquemos a Dios. Es necesario que clamemos a Dios. Es necesario que tengamos una relación con Dios. Y Él nos va a mostrar lo oculto que no conocemos. Y Él necesita jóvenes como tú y como yo. Jóvenes que nos levantemos en espíritu y en verdad. Jóvenes que encendamos el fuego de Dios y contagiemos a todo lo que nos rodea. 18 años para levantar, para purificar, duró Josías, el pueblo de Israel, para limpiar el templo. Y 18 años después vamos a levantar la casa de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias por este mensaje. Gracias por cada joven que me está escuchando. Gracias por el reto que nos pones, que eso yo sé que no es fácil y para muchos no va a ser fácil, pero tú nos das un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y también nos das la certeza y la seguridad de que todo lo que hagamos de tu mano será posible. Y si yo vivo en un barrio hostil, en un barrio lleno de peligros, en un barrio lleno de inseguridades, Señor, tú puedes hacer luz en medio de las tinieblas. Y te pido que uses a cada joven en medio de las tinieblas, que podamos tomar la decisión que tomó Josías a tan corta edad de decir: Señor, yo quiero hacer parte de este avivamiento y ayúdame a reconocerte primero a ti como mi Dios, primero a ti como nuestro Salvador. Ayúdanos a tener una relación especial contigo. Ayúdanos también a odiar el pecado, Señor. Ayúdanos a cambiar esa mentalidad que tenemos. Ayúdanos a cambiar ese estilo de vida, Señor. Y aleja de nosotros todo aquello que no nos conviene, la música, los amigos, los videos, los videojuegos, no sé qué es eso que está perjudicando tanto a los jóvenes que me están escuchando, pero también ayúdanos a levantar la casa, Señor. Necesitamos jóvenes que levanten tu casa, Señor. Necesitamos jóvenes que se pongan la camiseta y que empecemos a trabajar para tu obra, Señor. Te pido que levantes ese avivamiento en medio de nosotros, Señor, y que tu presencia, Señor, se manifieste de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, honro tu palabra, Señor, y te pido que esta palabra sea rema, Señor, y que cale en cada uno de los corazones de los jóvenes y de cada persona que está escuchando este video, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Amén y amén. Y amado joven, ánimo, levántate y dentro de 8 días nos vemos en este lugar. Vamos a tener un tiempo especial con cada uno de ustedes. No te quedes en casa. Dentro de 8 días no va a haber servicio virtual el domingo. Vamos a hacerlo el sábado 21 aquí en la iglesia y vamos a compartir un tiempo con ustedes. Un tiempo especial. Entonces aquí te espero. Y espero que esta semana sea de bendición para sus vidas. Analicen esta palabra, pueden escuchar otra vez el mensaje, allí queda en YouTube. Escúchenlo, compártalo con sus amigos, con sus familiares, con el que quieras, con el que te nazca compartir, porque ese es un avivamiento y eso es real que viene para esta nación. Sé parte de ese avivamiento. Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana, que sigas en este domingo compartiendo con tu familia y que esta semana que viene sea de bendición para tu vida. Un abrazo, Dios te bendiga y que estés muy bien. Chao, chao.